Amigos, bienvenidos a esta entrega de Educación Financiera dentro de su programa Diálogo por I99. Como siempre, procuramos a favor de ustedes generar un contenido de interés que adicionalmente contribuya en conocimiento de temas nuevos. Y hoy hablaremos sobre el liderazgo y la transformación del mercado de valores, hacia dónde va, cuál es el rumbo que toma y que debería tomar. Y en ese sentido, el mercado de valores ecuatoriano atraviesa una etapa que exige ajustes estructurales, modernización tecnológica, fortalecimiento institucional y una relación mucho más directa entre inversionistas y emisores. La profundidad del mercado, la confianza pública y también, ojo, es muy importante, la competitividad internacional dependen hoy de la capacidad de sus actores de ejercer liderazgo efectivo, orientado a la transparencia, a estándares técnicos y a una visión de largo plazo. En este contexto, la Bolsa de Valores de Guayaquil cumple un rol decisivo como articulador del ecosistema y agente de transformación. Marta González Triviño, la gerente general de la Bolsa de Valores, conduce este proceso en un momento decisivo, clave, para redefinir el rumbo que debe tomar el mercado bursátil del país. Su experiencia en liderazgo corporativo, gestión institucional y desarrollo estratégico permite analizar con claridad hacia dónde puede y debe avanzar el sistema y cuáles son las prioridades para fortalecerlo. Esta conversación con Marta busca comprender esa visión y los elementos de esa transformación tan crucial. Marta, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. Bienvenida a este programa de diálogo. Muchísimas gracias, Francisco, querido. Realmente para mí es un honor, un placer que me invites a tu programa. Yo creo que es importantísimo, como bien lo has dicho y lo has anticipado, tener estos espacios para poder compartir con el público en general y todo aquel que tenga el mínimo interés en conocer un poco más sobre lo que es el mercado de valores y hacia dónde vamos, como bien lo has planteado. Es extraordinario. Nosotros estamos buscando precisamente que llegue un poco más de información a través de los medios inclusive, para que conozcan y generar y sembrar sobre todo esa semilla de curiosidad, que eso es lo principal. Y luego pues viene ya nuestro rol, nuestro papel dentro del sector financiero del país para poder nutrirlos de información y poder obviamente generar un poco más de ejercicio económico en lo que tiene que ver con el mercado de valores. Hablemos del liderazgo institucional en los mercados regulados. Desde la experiencia de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ¿cómo se ejerce ese liderazgo en un mercado que exige simultáneamente transparencia, innovación operativa y mayor cercanía con el inversionista y el emisor? Gracias por esa pregunta extraordinaria. Me das la oportunidad de explicar un poco en lo que estamos. Yo estoy frente a la Bolsa de Valores Guayaquil hace 7 meses y fui parte de un directorio de la Bolsa de Valores Guayaquil hace 5 años. Estuve 2 años cerca del ejercicio del mercado de valores, lo conocí y como yo soy una apasionada de lo que hago y con lo que me comprometo, nunca me alejé del mercado de valores. Estuve 2 años en ese directorio a cargo del presidente de ese momento, que era Ricardo Rivadeneira, un amigo entrañable y el cual también me explicó muchas cosas que iban más allá de simplemente ser parte de un directorio. Y así fue el compromiso. Así que hoy, luego de un proceso que llevó algunos meses en búsqueda de una nueva persona que gerenciara la Bolsa de Valores Guayaquil, en una nueva etapa, aquí es donde estoy yo. Primera mujer gerente general de la Bolsa de Valores Guayaquil. Obviamente el desafío es enorme, no solamente por mi calidad de mujer, y hablando de liderazgo, es importante lo que representa esto para las mujeres en el desarrollo económico, sobre todo, y presencia, porque normalmente se habla, y es verdad, eso es real, lo hemos hablado en cada uno de los foros, donde las mujeres en el plano financiero no es muy común, no es muy natural, inclusive hasta para entrevistas. Parece mentira, pero eso es una realidad. Hemos roto esas barreras en principio. Más allá de eso, ¿qué es lo que tiene que ver con el mercado de valores tal cual? Hace 7 meses decía que llegué a la Bolsa de Valores Guayaquil con un directorio joven, renovado, y puedo decir lo mismo. Estamos implementando varios cambios e implantando también una nueva dinámica de trabajo en el mercado de valores. Lo veníamos comentando. Yo creo que en ese sentido el desafío, como te decía, enorme, y tenemos grandes planes que lo hemos venido haciendo desde hace 7 meses también, y el directorio que se posesionó también en enero
de este año. Como digo, deseos de cambiar las cosas, deseos de ampliar sobre todo el mercado de valores, que ese es el desafío más grande, pero no solamente para la Bolsa de Valores Guayaquil. Hablo del mercado de valores porque me pongo la camiseta del Ecuador cuando hablamos del mercado de valores. Por supuesto. Lo importante es que ese mercado que existe hoy sea mucho más grande, sea mucho más amplio. Así es como podemos crecer todos. Es importante establecer las diferencias que existen con los países vecinos, porque siempre hay esto de hacer benchmark, ¿no? ¿Qué está pasando en Colombia, en Perú, en fin? Y hay muchos movimientos allá. Pero hay algo interesantísimo que nosotros venimos planteando desde el principio. Y eso lo hablamos de cara al gobierno también, porque el desafío mayor es el tema de la regulación. Nosotros somos un mercado en un país dolarizado. El mercado de valores, visto desde afuera, el mercado de valores del Ecuador visto desde afuera, es interesantísimo. Hay un gran apetito por inversionistas extranjeros. Tenemos nuestro dólar, que desde la perspectiva del mercado de valores no lo hemos explotado en ese sentido. Acá, y eso seguramente lo vamos a revisar un poco más a profundidad enseguida, pero es impresionante cuando nosotros estamos afuera y hablamos con los inversionistas. ¿Cuándo? Yo siempre digo que dentro de los desafíos que tenemos, y esto de cara a los reguladores y a los generadores de las leyes, en realidad, tenemos nuevas personas que estén al frente de la Junta, en fin. Nosotros decimos que el mercado de valores debe ser como una carretera expedita, una carretera que no pasa nada. Hagan de cuenta que es una carretera de Alemania, de eso ni siquiera tienes límite de velocidad. Tienes un vehículo, dime tú, Lamborghini o cualquiera de estos vehículos que van a toda velocidad y no tienes ningún problema porque sabes a dónde vas, el objetivo está claro. Yo hoy te puedo decir que la Bolsa de Valores de Guayaquil tiene clarísimo cuál es el objetivo. ¿Hacia dónde vamos? Ampliar el mercado. Que el ejercicio económico sea mucho más interesante. Que todos los que somos parte del ecosistema del mercado de valores en el país puedan crecer, generando empleo. Ojo con esto, porque estamos hablando del sector real y un montón que tienen que ver con el mercado de valores. Y hoy no podemos hacerlo. ¿Por qué? Todo el mundo se preguntará, sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? Tenemos garitas. Yo le llamo garitas. En esta carretera enorme y maravillosa que debería existir y que pasa en otros países, el mercado de valores del Ecuador tiene garita tras garita tras garita. Somos el país de las garitas. Y cuéntame una cosa, hablando de garitas, que es un muy buen ejemplo para tomarlo como referente. Esas garitas, sin duda, lo que tú tratas de decirnos, ejemplificándolo así, son las regulaciones. Totalmente. Hablabas de que hay nuevas autoridades en la Junta de Política Monetaria y Financiera, que básicamente para los amigos que no están en el mundo bursátil o de regulación financiera, es el ente que tiene la potestad legal de emitir resoluciones que permitan operar de manera eficiente, transparente y con rendición de cuentas al sistema financiero y al sistema bursátil, por hacerlo así de una manera muy rápida. Entonces, este ente y los legisladores, porque no solamente la Junta, sino también la Asamblea, el Ejecutivo, tienen desafíos que cumplir. Los desafíos, esa propuesta que deben hacer a la sociedad de agilizar, posiblemente no eliminar, pero sí agilizar los procesos de las garitas. ¿Cuáles deberían ser? ¿Hacia dónde deberían enfocarse? Hay algunos, y gracias por traerlo a la mesa de esa manera, porque exponerlo así lo hace mucho más sencillo inclusive para las propias autoridades, porque debo decirte que muchas personas que cuando empezamos a hablar del mercado de valores, a diferencia de la banca tradicional, que todo el mundo pues lo conoce y qué sé yo, pero el mercado de valores genera ciertas dudas, porque inclusive hasta los periodistas, que son profesionales por supuesto, pero digamos dedicados exclusivamente al tema económico, cuando hablamos de mercado de valores sentimos que hace falta más información porque creen que de alguna manera en los temas técnicos se van a confundir y pareciera que esto es un tema de Marte, pero en realidad no lo es. Por eso en nuestros espacios, como este por ejemplo, lo que tratamos es de bajar un poco los conceptos y que todo el mundo entienda que el mercado de valores puede ser para todo el mundo, de diferentes maneras, a través de diferentes vehículos. Pero se ha generado ese interés y eso es lo que hemos logrado. Inclusive, debo decirte, y ya voy a entrar al tema regulatorio, debo decir que hoy, por lo menos ese interés se ha generado basado en la confianza y es por eso que los números de la Bolsa de Valores de Guayaquil hoy son extraordinarios. Vamos a tener el cierre a este año con el mejor rendimiento de
la historia de la bolsa. La Bolsa de Valores de Guayaquil estamos ya entrando en el año 57. Celebramos en septiembre 56 años de trabajo, que ha sido extraordinario con la capacitación que damos todo el tiempo hacia afuera. Pero esa capacitación se da porque la gente que tenemos, nuestras personas, son las mejores en el mercado de valores del país. Así que con este orgullo que te traslado a través de estos micrófonos y los traslado al público en general, es que te digo, el tema regulatorio es un desafío. Por supuesto que hay algunos actores acá. La Junta, que es nueva, hemos tenido varias reuniones con ellos, tienen una apertura increíble y eso es bueno. Eso es extraordinario. También a través de la Asamblea, también al presidente, también a los ministros que tienen que ver con las carteras y que están cerca del sector real, en este caso industrias y demás, producción. Todos han comprendido perfectamente que el mercado de valores puede convertirse, como pasa en otros países, porque por si acaso no nos estamos inventando el agua tibia. Esto ya pasa, ya ocurre en países que están fuera del Ecuador. No hablemos solamente de la región, hablemos también de otros que están mucho más lejos. Pero el mercado de valores verdaderamente tiene un peso absolutamente distinto de lo que pasa acá con la banca tradicional. En términos de inversiones, en términos de movimiento de capitales, en términos de grandes infraestructuras inclusive. El mercado de valores es muy activo. Eso es lo que queremos hacer, lo que queremos implementar acá en el Ecuador, que sea evidente y trayendo casos de afuera, ejemplificando, porque es la única manera en que se puede entender. Entonces, el desafío es balancear al menos, porque infraestructuras enormes, como por ejemplo, y esto te lo traigo porque recién lo estuvimos estudiando con la Bolsa de Valores de Costa Rica, increíble, ellos hicieron un programa muy grande en conjunto con el gobierno, y el gobierno no puso un centavo. Electrificaron una zona enorme, energía verde, de hecho, que no tenían servicio eléctrico. Bueno, ahora lo tienen. ¿Y a través de dónde? A través del mercado de valores. Se juntaron algunas casas de valores, inclusive fondos, en fin. Muy interesante el caso, real, es un hecho. ¿Por qué no hacerlo en el Ecuador? ¿Por qué no hacerlo en el Ecuador? Hoy, por ejemplo, tenemos regulaciones como un tema transfronterizo se llama, pero es una ley. Todo esto tiene que pasar por la Asamblea. Bueno, en fin, hemos presentado en conjunto con la bolsa, la otra bolsa de valores del Ecuador, también está en Quito, porque tenemos todos el mismo interés, en que el mercado de valores del Ecuador se amplíe, crezca, y hay mercado para todos, y sobre todo que el gobierno también nos vea como un brazo ejecutor inclusive, que podríamos también de alguna manera generar todo este movimiento económico y donde el Estado no pone un centavo, todo lo contrario. Entonces, como ves, Francisco, y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la señal de I-99, es importantísimo entender el peso que puede tener el mercado de valores en la economía de un país, en el desarrollo económico de un país. Marta, quienes estamos en el negocio, digamos, directo o indirectamente relacionados con el mercado de valores, sabemos, y voy a usar una expresión tal vez un poco de la calle, se nos caen las babas de ver lo que hacen en países pues más pequeños, de economía más chica que la nuestra, como el caso que mencionaste, Costa Rica. Si nos vamos a Uruguay, también tienen una historia interesantísima de articulaciones público-privadas, de inversiones en el sector de infraestructura, con cero aporte del Estado. Y nos vamos muy cerca nuestro, una economía más grande, que se habla mucho de la apertura de sus capitales al exterior, que es el Perú. Hay una cantidad de obra pública en materia de riego, fomento a la agricultura, electrificación, que ha sido levantada a través de unas inversiones gigantescas, porque son gigantescas las inversiones como las obras que se ejecutaron, y todo es con capitales privados, nacionales y extranjeros. Entonces, aquí toca trabajar en conjunto con las autoridades para entender la necesidad de modernizar nuestra arquitectura legal en el mercado bursátil. Ahora, para la contraparte privada con el liderazgo público, ¿qué tipo de visión, qué tipo de líderes requiere el sector bursátil privado para que justamente se fomente esa articulación con el sector público? Pero más importante es el que se eduque a la ciudadanía y se haga conocer todo lo que un mercado de valores moderno puede ofrecer a una economía para su desarrollo social. Sí. Has hecho una pregunta bastante amplia. Voy a tratar de ir paso a paso. Como empezamos comentando, es un desafío enorme porque hay tanto por conocer sobre el mercado de valores.
tanto, y dentro de todos los que formamos parte de este ecosistema bursátil, como bien has mencionado, creo fielmente, y ojo que con esto debo confesarme, yo siempre me confieso públicamente y digo, yo siempre he sido gremial. ¿Por qué? Soy una convencida de que si hay intereses comunes, lo mejor, inclusive porque soy muy pragmática además, y además una persona de acción, porque yo me puedo reunir 50,000 veces con 1,000 personas, pero si no tenemos un siguiente paso, si no hay una hoja de ruta, si no sabemos hacia dónde vamos, si no hay paso a paso que vamos conquistando los temas o salvando algunas de esas garitas que existen, porque no solamente en el mercado de valores, en general, digamos, a través de tantos años trabajando, pues ha tenido miles de estos desafíos y hemos ido construyendo. El mercado de valores es muy particular, precisamente porque genera tantas dudas en algún momento y las personas que toman decisiones no están tan seguros ni conocen a profundidad. Ese es el desafío más grande. Por eso, a través de la Bolsa de Valores Guayaquil, nosotros hemos implementado varios programas de capacitación, no solamente a los que están inmersos, de hecho, en la banca o en algunos clientes que tenemos, o en fin, gente que forma parte del ecosistema, pero hemos ido mucho más allá. Hemos ido inclusive a las universidades, a los estudiantes de economía, y no solamente de economía, a los universitarios en general. Tenemos varios medios, tenemos a través de nuestras redes mucha información, tenemos nuestras puertas abiertas en la Bolsa de Valores Guayaquil justamente a través de la página web y físicamente también en el edificio, en donde hacemos varios encuentros, inclusive con profesores también, y formamos más gente para que las personas vayan conociendo cuántos beneficios pueden obtener y cómo pueden conocer más del mercado de valores y aprovecharlo. Ahora, eso es lo primero. El tema de la capacitación, el tema de la información que tiene que ver con el mercado de valores. Ahora, por otro lado, advertencias también. Porque ¿qué es lo que sucede, Francisco? Y todos los que nos están escuchando, aprovecho este espacio. Cuando se genera ruido y algo se vuelve interesante, y es lo que hemos logrado, primer objetivo cumplido. Todo el mundo habla del mercado de valores hoy por hoy en el Ecuador, y eso es una realidad. Hay personas que son oportunistas, y eso hay que decirlo. Encuentran un nicho, ya se generó y aparecen los nuevos gurús que te dicen, yo te voy a explicar cómo tienes que hacer para utilizar el mercado de valores y manejar tus fondos y demás. Y empiezan a caer en estafas. Es importante, y a través de estos micrófonos de I99 tengo que ser radical una vez más en decirle a todas las personas que evidentemente hay instituciones y además las casas de valores, que son nuestro deber ser en las bolsas de valores del Ecuador, servirlos a través de las casas de valores, que se convierten también en asesores financieros, básicamente. Si alguien quiere saber algo más sobre el mercado de valores, estamos en las bolsas listos para informarles. Pero las casas de valores, a través de ellos se puede negociar todo. Si tienen un interés particular y se acercan a la bolsa, les vamos a dar toda la lista. Y después, si hay personas naturales que definitivamente tienen un monto que no califica para estar dentro del mercado de valores como tal, en una emisión, pues bueno, parte de un fondo, en fin, se los instruye. Pero no caigamos también en estos temas sin información. Hay que informarse de las fuentes oficiales, es la recomendación que podemos hacer. No, y fantástica porque peor ahora con las redes sociales y el internet, que pululan avisos falsos y que es difícil que el público pueda cotejar la idoneidad de esas Correcto. Publicidades y sobre todo de quienes están promoviendo esas supuestas inversiones. Sí. Marta, para concluir, tú justamente que te has especializado en las estrategias, en mirar hacia el largo plazo, en trabajar hoy para generar las bases para construir un mejor mañana. ¿Cuál sería tu mensaje final para quienes tienen interés en el que el mercado de valores se desarrolle? ¿Cuál sería esa visión y cuáles esas acciones estratégicas que el conjunto de la sociedad debería tomar para que si tenemos esta plática de aquí en 5 años, pudiésemos valorar lo que hemos transitado y poder confirmar todo lo que se ha logrado alcanzar, el bienestar que se ha podido obtener para el país a través de la implementación de ciertas medidas que favorezcan el desarrollo bursátil del país? Me encanta tu pregunta, Francisco, y para todos, muchísimas gracias por este espacio y que me permitas llegar con este mensaje muy claro. La invitación es al gobierno que nos den una mirada. El mercado bursátil, el mercado de valores del país está listo para formar parte de esa fuerza que necesita
para evidentemente llegar a ese índice importante que cualquier gobierno necesita y es generación de empleo. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Obviamente a través de múltiples mecanismos, pero sobre todo, y creemos fielmente, y nos ha resultado bastante bien, generando confianza en el sistema. El sector real crece. Nosotros hemos tenido muchas más emisiones este año. Emisores que ya hace mucho tiempo no creían en el mercado han regresado porque hemos generado esa confianza. Yo siempre digo, y perdón, me robo 2 minutos, siempre digo que el mercado bursátil, en este caso el mercado de valores, es dinámico, ¿no? Ustedes si buscan en Google van a encontrar y buscan mercado bursátil una figura, una foto o lo que fuere, van a encontrar una figura con curvas. Y yo digo, cuando tú vas a hacerte un examen del corazón, tiene este movimiento, ¿sí o no? Esto es un electrocardiograma. Eso significa que hay vida, hay latidos. Y eso es lo que pasa con el mercado bursátil. Es vida, está así, siempre. Entonces, esto que genera movimiento, porque si fuese así, flat, ¿qué pasa con una persona? Pues simplemente ya no hay vida. Ya murió. Exacto, ya no está. Entonces, lo que tenemos que generar es ese dinamismo que pasa en otros lados, que sí, hay un componente de riesgo, pero de eso se trata. Conocer, informarse para crecer. El llamado es a unirnos. Nosotros estamos generando desde ya, con pasos firmes, ya tenemos conversaciones importantes con varios de los futuros miembros de un comité de valores ecuatoriano. Tú me preguntas qué es lo que yo quisiera en los próximos años, es que todos converjamos en un solo equipo, con una sola hoja de ruta para lograr que el mercado de valores llegue a donde tiene que llegar. ¿Cuál es mi desafío particular? Y lo digo así porque lo hemos presentado en múltiples reuniones con las autoridades y demás. Yo creo firmemente en que hay que ser apasionado por lo que uno hace. Y aquí, en la Bolsa de Valores Guayaquil, tienen precisamente eso, esa pasión absoluta, porque además tenemos el expertise y sabemos a dónde tenemos que llegar. Por supuesto, en colaboración con otras bolsas de otros países, por supuesto, porque ¿por qué no hacerlo? Si ellos ya tienen otro camino recorrido, yo siempre hablo de escalones. Nosotros no podemos ir de uno en uno. Tenemos algunos años de retraso y el Ecuador no puede permitirse eso. Nosotros tenemos que ir de 2 en 2, de 2 en 2, cumpliendo, por supuesto, con todo lo que corresponde, pero proyectándonos. Yo quisiera en 5 años, menos de 5 años, te diría 3. Creo fielmente que si las autoridades el día de hoy nos dan cabida, podemos formar este comité ecuatoriano de valores que nos alinee a todos con una sola hoja de ruta. Nosotros podríamos, hoy tenemos un mercado de valores que vamos a cerrar este año con 18.000 millones de dólares, calculamos, al cierre de este 2025. Creemos que en 3 años podremos llegar a 30.000. ¿Qué significa 30.000? Podría parecer muchísimo o poco. ¿Con quién lo comparas? Si lo comparo con los países vecinos, no es tanto. Pero es un desafío. Pasar de 18.000 a 30.000, si tú me preguntas, ¿se puede? Sin duda que se puede. Sin duda se puede, y yo creo que atrás de los números hay algo que hay un hilo conductor en lo que tú has expresado y nos has dejado el mensaje. Ojalá que todos los ecuatorianos unidos en comités, en lo que querramos ponerle, bautizarle a los equipos de trabajo, pero correcto, que todos estemos cobijados bajo el tricolor nacional. Totalmente. Marta, muchas gracias, amigos. Espero que este diálogo tan interesante, tan ilustrativo que hemos tenido con Marta González, la gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil, haya sido de su agrado, y bueno, nos vemos la siguiente semana con más contenido para ustedes. Un abrazo.